agradecemos al doctor Cristian Sánchez en representación del Ministerio de Salud por los alcances de la propuesta de reglamento. Y ahora vendrían las observaciones desde distintas instituciones, ¿no? En primer lugar, la Red Nacional de Pacientes, representada por su secretaria ejecutiva, Elsa Bustamante, nos va a hacer llegar las observaciones por caso de unos 10 minutos. Gracias, bueno, buenos días con todos, con todas. Como señalaba en el primer momento Mario Ríos, nosotros como la Red Peruana de Pacientes hemos estado muy interesados en promover esta audiencia y este taller, porque como grupo que hemos venido trabajando desde hace muchos años en los esfuerzos para que se cree y se apruebe la ley de derechos de los usuarios, nos interesa sobremanera cómo se reglamenta esta ley, porque justamente es en base a este reglamento que podemos hacer efectiva la aplicación de la norma. Nosotros somos un grupo que estamos impulsando un movimiento que pueda ser cada vez más grande, que pueda organizarse también en las regiones, que sea un espacio de confluencia de diferentes grupos y organizaciones de personas que tienen distintas enfermedades o que están en condiciones distintas como usuarios de servicios de salud y que les preocupa la situación en la que se encuentra el sistema de salud, ¿no? Porque eso termina teniendo como consecuencia lo que hemos visto en la primera etapa de este evento, una serie de daños, negligencias, ¿no? Y situaciones que van desde el maltrato hasta daños que pueden ser permanentes y generar discapacidad. Por eso es nuestra preocupación. Y bueno, una de las primeras cosas que quisiera señalar es que nos parece importante que el Ministerio de Salud utilice la página web como un espacio para buscar la opinión del público en general, pero debería tomar en cuenta que este espacio es un espacio limitado, porque la mayoría de personas y la mayoría de usuarios y pacientes no acceden al Internet por diversas razones, ¿no? Lo mismo sucede en el interior del país con mayor prevalencia incluso. Entonces, hay una limitación muy grande. Qué bueno que ahora nos comenta el representante del Ministerio que está buscando espacios de participación. Nos hubiera gustado que fuera a través de organizaciones que durante ya varios años estamos trabajando en el tema y conocemos el tema. El Foro Salud, la Red Peruana de Pacientes, hemos estado trabajando en esto y creo que podemos dar una opinión sobre la base de una experiencia ya acumulada. Entonces, estamos en este espacio para decirlo, pero esperamos poder seguir participando en todo el proceso de consulta en aras de que el reglamento responda a la aplicación de la norma, pero responda también a las expectativas y necesidades de nosotros los usuarios, ¿no? Después de un año, efectivamente, aparece esta propuesta, y lo primero, yo no soy abogada, mi profesión es psicóloga social, vengo hace muchos años trabajando con organizaciones de personas afectadas en su salud mental. Pero una cosa que sí me llamó la atención cuando leí el documento fue el concepto por el que parte, ¿no? Que limita el derecho a la salud a la ausencia de enfermedad. Y este es un concepto que hace mucho tiempo ha sido erradicado por la propia Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud plantea el derecho a la salud como todas las condiciones en las cuales todos pueden vivir lo más saludablemente posible, y eso no implica simplemente ausencia de enfermedad. Es extraño, digo, porque más adelante en el documento sí habla de un concepto más amplio. Entonces,
Puede ser que haya sido un descuido, puede ser que no se haya prestado mucha atención a la redacción del documento, que se haya hecho con mucha premura tal vez. Igual pasa en los primeros artículos cuando habla de accesibilidad, ¿no? Habla de accesibilidad y dice accesibilidad, los puntos, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles de la siguiente manera. Y habla de los profesionales, las personas, pero no define a qué se refiere la accesibilidad. Lo hace más adelante, nuevamente, ¿no? Entonces creo que ahí hay cuestiones de forma que hay que revisar con cuidado en el documento, de tal manera que el propio documento no se contradiga entre sí. Una cosa más me preocupó al leer el documento es que se hace referencia a normativa nacional, pero también a diferentes tratados del sistema universal y del sistema interamericano. Sin embargo, en la redacción, en algunos puntos que voy a señalar más adelante, da la impresión que se odian los principios sobre los cuales se basa esta normativa, especialmente la relacionada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, creo que hay algunos artículos que también deberían revisarse, pues pueden ser sujetos de ser aplicados de manera subjetiva, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que en el derecho a la información, en las excepciones al derecho a la información, y se dice que no se entregaría información al usuario cuando se determine que esta información sea perjudicial para la salud. Nosotros nos preguntamos, ¿y quién determina si la información puede ser favorable o perjudicial a la salud de una persona? ¿Quién determina si esa persona no quiere? ¿No? Aún cuando pueda ser perjudicial para su salud, no quiere estar enterada de qué le está pasando y tomar decisiones al respecto, ¿no? Ahí hay puntos, yo creo que son, que hay que tener mucho cuidado porque hay algunas poblaciones que son más vulnerables. Yo me refiero a la experiencia cercana en el caso de personas que tienen discapacidades mentales, trastornos psiquiátricos, y que muchas veces se determina a priori que estas personas no pueden tomar decisiones, ¿no? Y entonces se les niega la información y la participación activa en su tratamiento. Entonces ahí creo que es importante prestar atención a estos puntos. En la información, el documento desarrolla muy detalladamente muchos artículos que ya tienen contemplados, como decía el representante de la INSA, en otra normativa, y nos parece muy bien, porque precisa muchos derechos que están contemplados en la Ley General de Salud, otros que no estaban contemplados y los desarrolla más detenidamente, y eso sí nos parece que es necesario hacer. Sin embargo, por ejemplo, cuando habla de la información que se debe entregar al usuario cuando llega al establecimiento a solicitar información, se le dice el costo, se le dice qué médicos o profesionales están en su servicio, cuáles son los mecanismos, pero debería incluirse que se les informe también de cuáles son los mecanismos de los que dispone para interponer una queja, ¿no? Eso, o sea, apenas uno llega a un hospital, a un centro de salud, uno debe saber lo que nos ofrece el servicio, pero también qué puedo hacer si quedo disconforme o pasa algo, ¿no?, en esa atención. Eso lo tengo que saber antes, no en el momento, porque en el momento que me pasa un problema, una negligencia, un maltrato, posiblemente esté tan impactada emocionalmente que difícilmente pueda tener el tiempo y la calma para buscar en ese momento el mecanismo que me ayude. Hay temas que tienen que ver con el consentimiento que también tendría que revisarse. Por ahí hay una cláusula que dice que la persona no podrá dar su consentimiento si no es capaz de decidir por circunstancias apreciadas por el profesional de la salud. Nuevamente, es el profesional el que determina, no sabemos con qué criterios, si la persona es capaz o no es capaz de decidir, ¿no? Y ahí, como señalé antes, hay poblaciones muy vulnerables a que se les prive de su derecho a decidir.
Respecto al procedimiento para resolver las quejas o los problemas, nos habla de un procedimiento administrativo que estaría constituido por investigadores e instructores, pero que son asignados por el propio servicio. Entonces, eso sí nos preocupa, porque ya hay iniciativas en calidad de la salud, en Defensoría de la Salud, ya ha habido iniciativas de poner defensores en establecimientos de salud y no ha funcionado. Eso es un factor. El otro, si yo soy una investigadora o una instructora y dependo de la persona que me puso ahí, difícilmente voy a ser muy objetiva o voy a tener libertad para investigar en favor de la persona que está poniendo una queja, ¿no? Lo otro es que me parece que el Ministerio en este caso no está tomando en cuenta las condiciones de la relación existente actualmente entre el sistema de salud y los usuarios. La relación está dañada. Está dañada porque históricamente hemos venido sufriendo una serie de problemas en los que el sistema de salud, por una serie de factores, presupuesto, en fin, mejoras de condiciones, múltiples razones, ha venido generando problemas que han sido bien informados por la propia Defensoría del Pueblo y que conocemos todos: el maltrato, la discriminación, la falta de acceso a tratamiento, a diferentes servicios, como hemos visto en la mañana, por ejemplo en diálisis, y las negligencias sumadas a eso han hecho que la relación entre el sistema y el usuario sea una relación tensa y de desconfianza permanente. Y ese es un factor psicosocial que hay que tomar en cuenta. Porque si así estas son las condiciones en las que estamos, entonces el Ministerio tiene que dar señal de que quiere cambiar eso. Y para cambiar eso debe empezar por abrir un diálogo de la manera más clara y transparente, reconociendo las carencias, las deficiencias y los recursos que hay que potenciar también, ¿no?